Pablo el medio de comunicación eran las cartas. Pablo escribió por lo menos 13 cartas, abordando ahí algunos temas específicos, tratando algunos problemas esenciales o específicos que se vivía en cada iglesia. Una de esas cartas llega para Tesalónica, y esa carta hoy lo conocemos en la Biblia como el libro de Tesalonicenses. Pero fue una carta escrita para ellos donde Pablo va a abordar algunos temas importantísimos. Es una carta corta, pequeña, mas tiene conceptos interesantes. En el último capítulo, claro, el momento que Pablo escribió la carta no tenía capítulo ni versículo, era apenas una carta, pero ya luego se colocó los capítulos y los versículos para nuestra mayor o mejor comprensión. Más en el último capítulo de Primera de Tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 17, encontramos uno de los versículos más cortos de la Biblia. No quiere decir que es el único, hay otros que también son cortos, pero este es uno de aquellos que forman parte de entre los más cortos de la Biblia. Y dice el versículo así: orad sin cesar. O mejor, en un tiempo más presente es oren sin cesar. Es interesante que antes de que Pablo mencionara sobre la oración, él dice que debemos siempre estar gozosos. Y el siguiente versículo, después de hablar de la oración, dice que debemos estar agradecidos en todo. ¿Qué cosa está en medio? La oración. O sea, entre el gozo y la gratitud está la oración. A mí me gusta analizar, porque si la Biblia es inspirada por Dios, nada es escrito por casualidad. Incluso el hecho de que esté en medio del gozo y la gratitud para mí ya me trae un mensaje extraordinario. Antes de hablar de la oración me dice, tienes que estar siempre gozoso. Y la pregunta es, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es que yo puedo estar siempre con gozo en el corazón, habiendo tantos motivos para desanimarse, habiendo tantas dificultades en la vida, habiendo tantos problemas, habiendo tanta tragedia? ¿Cómo? Pero ahí me coloca el secreto. Orad sin cesar y luego da gracias a Dios en todo. ¿Y por qué? Porque la oración justamente hace que nuestros ojos se puedan abrir para ver más allá de las circunstancias presentes. Para poder agradecer a Dios en todo necesitamos orar más. Para mantener el gozo constante en la vida, aquel gozo que no depende de circunstancias, sino es aquel gozo que viene del cielo, necesitamos orar. Entonces, tú quieres tener una vida de gozo constante, una vida de gratitud constante, necesitas oración. Pero la oración no se trata de momentos de oración. A veces nosotros nos equivocamos al pensar de que la oración se trata de momentos específicos en el día. Y pensamos así: lloro en la mañana, lloro al momento de antes de comer los alimentos, lloro cuando estoy en dificultades, peor, algunos solamente oran cuando están en problemas, ¿verdad? Ven a Dios como el médico, cuando están enfermos van a Dios, de ahí se olvidan de Dios. Ven a Dios como el bombero, cuando está en emergencia llaman no por teléfono, ¿no? Por oración a Dios, y lo consideran a Dios solamente en momento de emergencia. Hay algunos que usan la oración solamente como un recurso incluso para manipular a Dios. Señor, yo quiero esto ya y ahora. Pero después hacen lo que quieren, viven como quieren. Eso no es oración. Pablo me da aquí una orden y dice así: ora sin cesar. Esa palabra sin cesar es no hay descanso, no hay pausas, no hay circunstancias. Pueden haber obstáculos en la vida, pueden haber problemas en la vida, puede ocurrir lo que quiera en la vida, pero nada te puede distraer de la oración. Nada te puede sacar del momento de oración, porque la oración, si hay algo que es innegociable en la vida, es la oración. Tú puedes hacer la hora que quieras, puedes ir a la iglesia los años que puedas, puedes hacer todo lo mejor que puedas, pero si tú no tienes una vida de oración, tú no tienes una relación correcta con Dios. Porque la oración es cuando nosotros hablamos con Dios y a través de la Biblia escuchamos a Dios hablar. La comunicación, para que sea comunicación correcta, tiene que estar en esa doble vía. Yo hablo, Él me habla. ¿Cómo escucho a Dios? A través de la Biblia. ¿Cómo hablo con Él? A través de la oración. Sin comunicación no hay relación, no hay comunión. Y sin relación con Dios no hay salvación. O sea, si hay algo esencial en la vida que es importante, que es innegociable, intransferible, es
la oración. Por favor, tú no puedes tercerizar o tú no puedes delegar que otra persona pueda hacer lo que tú tienes que hacer. Cuando alguien me dice, pastor, ore por mí, yo entiendo que la persona está orando por ese pedido especial y yo voy a acompañar ese pedido de oración. Nosotros pedimos que otros se unan a nuestro pedido, pero no es que yo no voy a orar y voy a delegar mi responsabilidad espiritual para que otro lo haga. No, hay cosas que no se pueden delegar y Dios quiere escucharte a ti. Entonces, cuando me dice orad sin cesar, sin descansar, me está hablando aquí Pablo de que la oración no se trata de un momento en la vida. La oración se trata de algo constante. Entonces, para que la oración sea algo constante, yo necesito tener mi mente educada para poder siempre estar hablando con Dios. Ojo con lo que estoy diciendo, educación. Porque nuestra mente puede estar llena de preocupaciones, llena de cosas vanas, ¿no? Llena de cosas que nosotros intentamos llenar y de distracciones en la vida, más esa mente tiene que ser educada para que siempre esté en la presencia de Dios. ¿Cómo? Orando. Entonces, mientras yo camino, yo voy orando, mientras voy viajando, voy orando, mientras voy haciendo, voy orando. La oración, ¿es necesario tener un momento para estar de rodillas en la presencia de Dios? Sí, pero también puedo orar mientras viajo. También puedo orar mientras estoy acostado para dormir. También puedo orar mientras estoy tomando una decisión. O sea, la mente conectada a Dios. Si el ser humano aprendiese a orar en la vida, tú no tienes idea el dolor que evitaríamos, los fracasos que evitaríamos. Si nosotros tuviésemos el hábito, la costumbre de orar constantemente, nuestra vida cambiaría por completo. ¿Qué cosa es orar? Simple. Orar es conversar con Dios. Así de simple, es conversar con Dios. Ahora, cuando tú dices así, Padre nuestro, en ese momento es como si tú te colocaras en una línea directa y privada. ¿Con quién? Con Dios. Yo quiero decirte que no existe mayor privilegio ni mayor bendición que esto. ¿Cuál es el mayor privilegio que has tenido en la vida? Probablemente saludar a una persona importante, alguien que tú admiras, tener una entrevista. Los seres humanos, cuando tenemos una entrevista o estamos cerca de alguien que admiramos y que amamos, nos sentimos nerviosos, estamos felices, nuestro corazón comienza a latir más fuerte y queremos una foto, ¿verdad? Porque apreciamos, amamos a esa persona. ¿Cuál es la persona más importante en tu vida que tú has tenido una charla? Más importante para ti. Pero quiero que sepas, ningún ser humano, no importa lo que haya hecho en la vida, no importa las cosas que haga en la vida, será más importante que estar en audiencia directa con Dios, con el Creador del universo, con el Todopoderoso. Y al momento que tú hablas con Dios, no solamente la oración se trata de un asunto espiritual, la oración trae beneficios a la vida. Cuando tú hablas con Dios, tus heridas van curándose. Cuando hablas con Dios, tu soledad termina. Porque la oración incluso llega a ser terapéutica y sanadora. No tienes con quién hablar, no sabes cómo desahogar, sientes que estás reprimido en la vida, ora. Tú te vas a dar cuenta que al momento de hablar con Dios tú vas a tener paz. Porque orar es abrir el corazón, es hablar con Dios como un amigo, contar nuestras tristezas, penas, alegrías, todo lo que nos sucede en la vida. Ahora, así como el aire es indispensable para vivir, necesitamos de la oración, porque la oración es como el oxígeno del alma. Mucho cuidado cuando hablo de alma, no quiero que me entiendas que alma es un ente que sale del cuerpo. Cuando hablo del alma estoy hablando del ser completo, que involucra el intelecto, las emociones, los sentimientos, la parte interna y externa del ser humano, o sea, el ser completo. Entonces, cuando nosotros oramos, oxigenamos nuestra vida completamente. Así que descuidar la oración es perder la vitalidad, es perder la vida. Si nuestras oraciones o si nuestras decisiones fueran hechas con oración, ¿cuánto dolor hubiésemos evitado hasta hoy en la vida? Y te has dado cuenta que gran parte de nuestro sufrimiento en la vida tiene que ver con nuestras decisiones apresuradas. No quiero decir que todas, pero la mayoría de nuestras decisiones está basada en emociones. Es así. Te emocionas. Ya, firmo este contrato. Hagamos esto. Vamos para allá. Me comprometo ya. Basada en emociones.
en lugar de estar basada en oraciones. Si nuestras decisiones estuvieran basadas en oraciones, todo lo que decidiéramos tendría el fundamento de convicción. Esas convicciones que vienen como respaldo, como seguridad que Dios nos da de que Él está encaminando todo lo que haga en la vida. Fíjate, si nosotros orásemos más, nuestras heridas ocultas, internas, serían curadas. Es con oración que tantos problemas evitaríamos, o es con oración que tantos problemas solucionaríamos. Si nuestras lágrimas, en lugar de andar divulgando para todo el mundo lo que nos está pasando, en lugar de estar desahogando en una red social, lo colocásemos en oración, tendríamos consuelo. Aprenderíamos a vivir de una manera diferente. Porque la oración realmente hace la diferencia en la vida. No quiero que me creas, yo quiero que tú lo experimentes. ¿Tú quieres experimentar algo diferente en la vida? Comienza a tener no una agenda de oración, sino una vida de oración. No un momento de oración. Los momentos pasan, pero una vida de oración marca nuestra vida, marca nuestra historia. Y fíjate, en este mundo nadie hizo lo que Jesús hizo, porque nadie oró como Jesús oró. Hay muchas personas que dicen así: las cosas que Jesús hizo es porque Él era Dios. Y claro que Él es Dios, pero se olvidan de algo. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él no perdió su divinidad, pero ocultó su divinidad. ¿Qué significa eso? Él no usó su poder divino para poder hacer las cosas extraordinarias. Jesús resucitó muertos. Nosotros decimos, solamente Jesús pudo haber hecho eso. En la Biblia hay hombres que también resucitaron muertos. ¿Te acuerdas de Elías? ¿Te acuerdas de Pablo? Que un día, mientras se extendió en su sermón, un muchacho cayó de la ventana y murió. Y después, ¿qué cosa sucedió? Resucitó. Ah, no, es que Jesús hizo cosas extraordinarias, claro, pero cuando Él vino a esta tierra, Él vino a enseñarnos cómo vivir como ser humano. Así que no usó su divinidad. Y Jesús nos insta de que nosotros podemos hacer cosas extraordinarias, porque el poder no es del ser humano, el poder es de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué nadie hace lo que Jesús hace? Simple, porque nadie oró como Jesús oró. Y las personas que tuvieron el hábito de poder orar constantemente y mantener una comunión con Dios, son las personas que más hazañas hicieron en la vida. Cosas extraordinarias y sobrenaturales, porque el poder no radicaba en ellos, el poder estaba en Dios, mas la relación estrecha con Dios hacía que Dios pueda actuar por medio de ellos y hacer cosas extraordinarias. Mira, ¿qué cosa me enseña Jesús? Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, el segundo evangelio, versículo 35. Dice el texto bíblico así, uno de los tantos textos que hablan sobre el mismo tema. Muy temprano, de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Mira qué interesante. Aún siendo muy oscuro, muy temprano, Jesús se levantaba y iba a un lugar solitario para orar. Este texto bíblico me enseña una cosa. El éxito en el ministerio de Cristo descansaba sobre sus rodillas. No era sobre el intelecto, era sobre las rodillas. Hoy nosotros podemos ser brillantes, tener conocimiento, tener comodidad, tener recursos, tener herramientas, tener todo a disposición. Mas, ¿por qué no tenemos el mismo éxito que Jesús tenía?
Porque nos falta lo básico, lo fundamental. Nos hemos llenado de tantas cosas en la vida que nos hemos olvidado de lo importante. De lo importante, de lo fundamental. Ahora, no importa las cosas que tengas o hagas en la vida, si te olvidas de lo que es fundamental, pues nada tiene sentido. Y Jesús me enseña que el éxito en la vida no descansa en mis títulos, en mi conocimiento, en mis grados, en mi educación, en mi cultura, en mis recursos, sino en mis rodillas. ¿Por qué mis rodillas? Porque cada vez que voy a la presencia de Dios para orar y luego para mantener una vida constante de oración, hace que mi vida pueda ser conducida por Dios. Y te digo una cosa, es mejor tener marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Jesús me enseña que la oración es innegociable, es importante y es impostergable. 3 Is. Importante, innegociable, impostergable. Importante, y las cosas importantes se colocan en primer lugar. Innegociable. Yo no puedo cambiar la oración por cualquier otra obra. Hay gente que piensa así. Yo ya doy de comer al hambriento. ¿Eso puede reemplazar la oración? No. No puede. Yo soy un fiel a Dios devolviendo lo que le pertenece. ¿Eso puede reemplazar la oración? No. Yo ya hice tantas cosas buenas en mi vida. ¿Eso puede reemplazar la oración? No. Yo estoy trabajando para Dios. ¿Eso puede reemplazar la oración? No. La oración es irreemplazable, es innegociable. Yo no puedo negociar, no puedo reemplazar. Pero ¿qué cosa ha hecho Satanás? Satanás intenta, fíjate lo que intenta, que el creyente piense así. Yo ya voy a la iglesia, yo hago esto, yo trabajo para Dios, pero no tiene tiempo para orar. O sea, te alejas de Dios haciendo cosas buenas. ¿Me estás entendiendo? Hay gente que está lejos de Dios haciendo cosas malas, pero hay gente que está lejos de Dios haciendo cosas buenas. ¿Por qué? Porque por más buenas obras que hagas, si no tienes tiempo para orar, tú no tienes una relación con Dios. Por eso es que somos débiles en la vida. Por eso es que rápido nos desanimamos, caemos, retrocedemos. Por eso es que cualquier tempestad en la vida se levanta y rápido caemos. No tenemos fuerza, no tenemos base, no tenemos fundamento, no tenemos relación. Y luego buscamos pretexto. Yo estoy así por las circunstancias. Yo me alejé de Dios porque me miraron mal, porque me hirieron. Es verdad que eso contribuye para que una persona se aleje de Dios. Por eso necesitamos aprender a tratar a las personas. Pero eso no es la razón por la cual te fuiste. La razón por la cual te alejaste fue porque dejaste de orar. Porque si tú hubieses mantenido una vida de oración, no importa lo que el diablo haga para separarte, no podrá. Porque tú estás sostenido, estás aferrado del brazo poderoso de Jesús. No puede. Pero si es que tú no tienes una vida de oración a Dios, pretextos vas a encontrar muchísimos, motivos vas a encontrar los suficientes. Entonces, nadie se aleja de Dios simplemente por hacer cosas malas. Hay tanta gente que vive distante de Dios y hacer las cosas malas es la evidencia de estar lejos de Dios. Pero nos alejamos de Dios incluso haciendo cosas buenas sin oración. Cosas buenas. Por eso Pablo aconseja el texto que leímos al comienzo. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. No hay vacaciones para la oración. Es innegociable, es importante, es impostergable. ¿Tú crees que Jesús no se cansaba
todos los días al caminar grandes distancias, no había movilidad. Él caminaba con sus discípulos. Cansancio físico tenía. Él tomó nuestra naturaleza y el desgaste físico. Claro que se cansaba, pero antes que salga el sol, Él ya estaba allá en la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque la oración no depende de las circunstancias favorables. Es impostergable, es importante, es innegociable, es irreemplazable. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque de tu comunión depende el éxito en la vida y la salvación. No es del conocimiento, es de tu comunión. Recuerda, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. De mi comunión depende el éxito y la salvación. ¿Qué quiero decirte? Antes de poder servir a Dios de una manera extraordinaria, como imagino que lo haces, tú necesitas pasar tiempo con Dios. Entonces, antes de servir, hay que aprender a sentarse a los pies de Jesús. ¿Tú te acuerdas de Marta y María? Ambas estaban con Jesús. Marta, ocupada por servir a Jesús. María, ocupada por estar a los pies de Jesús. Y Jesús le dice a Marta, Marta, tú estás muy ocupada. Yo siempre me pregunté, ¿acaso Marta no estaba ocupada para servir a Jesús? Era para servir a Jesús. Pero mira algo interesante lo que Jesús dice. María escoge la mejor parte. ¿Jesús quiere que nosotros le sirvamos? Claro que sí. Y si tú sirves a Dios, hazlo con amor, con el corazón. Hazlo de la mejor manera. Pero que tu servicio a Dios primero pase por estar sentado a los pies de Cristo. Por estar en tu relación correcta con Dios. Porque otra vez, de tu comunión depende el éxito y la salvación. No te olvides eso. Es de tu comunión con Dios que depende el éxito y la salvación. Entonces, antes de servir, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Hay que aprender a sentarse a los pies de Cristo. ¿Cuáles son los elementos importantes de la oración? Bueno, para que la oración pueda ser respondida, Jesús me colocó algunas condiciones que son específicas y simples. Una de ellas, por ejemplo, todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis. O sea, yo necesito tener fe. Porque si yo oro con dudas, o la duda se coloca en mi oración, pues ¿qué cosa voy a recibir? La duda se coloca como una barrera que me impide recibir las bendiciones de Dios. Otra condición, necesitamos aprender a perdonar. Tú sabes que el perdón es importante e indispensable. ¿Y por qué razón? Porque en la oración Jesús nos enseñó a pedir así. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El rencor, la amargura, el odio hace que nuestra oración pueda ser impedida. Así que mucho cuidado con eso. Necesito tener fe, necesito aprender a perdonar, pero también necesito aprender a esperar. Esta es la parte que más nos cuesta, ¿verdad? Esperar. Cuando tú vas al libro de Salmos capítulo 40, tú vas a encontrar como David, él muestra la manera como él oró a Dios, y Dios es verdad que lo libertó, pero él dice así, pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó y oyó mi clamor. ¿Cómo nos cuesta esperar? Porque nosotros queremos que las cosas funcionen en nuestro tiempo. Señor, yo quiero esto, pero ahora. Después no. Y si no es ahora, ya no, Dios no responde la oración. ¿Cómo que no? Otro elemento importante es que nosotros tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Estás entendiendo? Somete tu voluntad a la voluntad divina. Por eso Jesús me enseña la oración. Hágase tu voluntad, no la mía. Señor, lo que yo estoy pidiendo está bajo tu voluntad.
Porque puede ser que lo que yo pida, desde mi perspectiva, sea la correcta. Pero tú tienes algo mejor para mí. Algo mejor. Entonces, vamos a hacer un breve resumen. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, de tu comunión depende el éxito y la salvación. ¿Verdad? Orar sin cesar. Antes de servir a Dios, hay que sentarse a los pies de Cristo. Y hay gente que piensa así, pastor, pero cuando yo oro parece que mi oración no pasa del techo. ¿Ya escuchaste esa expresión? Querido, Dios no está encima del techo. Tú sabes que la oración te eleva para estar a la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios. Entonces, Dios no está encima del techo, Dios está a tu lado. Por eso necesitas orar con fe. Ora con fe, creyendo que vas a recibir. Otra condición, ora conforme a la voluntad de Dios. Alinea tu voluntad a la voluntad divina. Otra condición es ora con humildad. Mira lo que dice Salmos capítulo 138, versículo 6. Salmo 138, 6 dice así. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo me encanta esto? El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu amor es para siempre. Tú nunca abandonas la obra de tus manos. ¿Cuándo el Señor cumple su propósito en la vida? Cuando nosotros aprendemos a ser humildes. Si tú ves, antes del versículo 8 del versículo 2 del Salmo 138, y dice, me postraré hacia tu santo templo. Cuando yo oro a Dios, yo descubro el propósito que tiene para mi vida. Según de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare, esa es una promesa de Dios. Si tú aprendes con humildad a ir a Dios, reconociendo que Él es tu creador, Él es tu salvador. Si tú te humillares, dice el Señor, yo sanaré tu tierra. Yo escucharé tu súplica. Y según Juan 16:23, Juan 14:13 o Juan 15:16, dice que la oración siempre debe ser en nombre de Jesús. Mas, espera ahí. Orar en el nombre de Jesús va más allá de mencionar de forma mecánica, decir, en tu nombre Jesús, amén. No. Orar en nombre de Jesús significa ser consciente de que mi oración será respondida únicamente por los méritos de Jesús, no por mis méritos. Porque hay tanta gente que se va a Dios más o menos a reclamarle así, Señor, yo soy bueno, tú tienes que responder mi oración. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy fiel. Entonces Dios tiene que responderme. En nuestra mente está el concepto así, a mí Dios me tiene que responder porque yo hago cosas buenas. El otro dice así, yo hago tantas cosas malas, por eso a mí Dios no me responde. Mucho cuidado, porque la oración en el nombre de Jesús significa que lo que recibimos no es por los méritos que nosotros tenemos, es por los méritos de Cristo. Orar en nombre de Jesús también significa orar conforme a la voluntad de Jesús. Y Jesús me expresó su voluntad en su palabra. Yo confío en la gracia divina, confío en las promesas divinas, pero también aprendo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no puedo decir en el nombre de Jesús, pero no hago lo que Jesús me dice. O sea, orar en el nombre de Jesús no solamente decir en el nombre de Jesús, es creer que lo que recibo no es por lo que yo hago, es por su gracia, es alinear mi vida para obedecer a Dios. Es obedecer las enseñanzas de Jesús, es hacer lo que Jesús me mandó a hacer. Orar en el nombre de Jesús significa creer que en su nombre hay poder suficiente para que cualquier milagro pueda ocurrir en la vida. Orar en el nombre de Jesús es reconocer que yo no puedo resolver los dilemas de mi vida, pero yo sí sé quién puede hacerlo. Un ejemplo de esta verdad se encuentra en la experiencia de Pedro y Juan, cuando sanaron a un hombre cojo de nacimiento. ¿Qué cosa es lo que dijeron? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, Él es el que hace el milagro. En el nombre de Jesús, levántate. Hay otros que tienen una experiencia diferente. ¿Te acuerdas de la experiencia del fariseo y el publicano?
Eso me enseña que algunos oran para sí mismos y otros oran para Dios. Unos oran pensando en lo que ellos hacen, otros oran pensando en los méritos de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa: Señor, yo no confío en mis méritos. Mis obras, por mejores que parezcan, no son suficientes. Y si yo recibo algo, es porque tú me das por tu gracia, no porque soy bueno, no porque hago cosas bonitas, no, es porque tus méritos, es por ti. Por eso es que hágase tu voluntad. Yo confío en ti. Pero hay gente que ora consigo mismo, porque hay gente que va a Dios creyendo que Dios tiene que responder su oración porque son buenos. ¿Recuerda la oración del fariseo? Señor, yo diezmo, yo no soy como yo no soy adúltero, yo no soy pecador, yo no soy como... Si tú vas allí condenando a todo el mundo pensando que tú sí mereces recibir las bendiciones de Dios por las cosas buenas que haces, tú no vas a recibir nada. En cambio, el publicano, ¿qué cosa decir? Señor, yo no merezco nada. Yo soy malo, yo soy perverso, yo soy pecador, yo soy miserable. Señor, ¿qué puedo pedirte? Mas por favor, perdona. Este recibió la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque él creyó en los méritos de Jesús, no en sus propios méritos. La pregunta es, cuando tú vas a orar, ¿oras para ti o oras para Dios? ¿Oras confiando en tus méritos o en los méritos de Jesús? La persona que ora para sí cree que tiene algo bueno para ofrecer a Dios a cambio de un favor. O sea, van a Dios y dicen: Señor, yo hago tantas obras buenas, entonces hazme este favor, o sea, porque yo soy bueno. Esas son las oraciones que no llegan a la presencia de Dios. Pero si tú vas con actitud humilde: Señor, yo reconozco quién soy. Para la gente puedo parecer bueno, pero tú sabes mis pensamientos, tú sabes mi vida. Mas yo, por tu gracia y por tus méritos, yo te pido que tenga misericordia de mí. Y Dios te va a dar perdón, paz. Dios va a suplir tus necesidades, porque Él no se olvidó de tus necesidades. Cuando tú vas a Dios con un espíritu humilde, Él escucha tu plegaria, Él escucha tu oración. Entonces, el fariseo y el publicano, estos dos personajes, representan en sí dos grupos de personas que oran a Dios. El fariseo representa a las personas que oran sin tener noción de lo que significa depender de Dios, porque aprendieron a confiar en sí mismos. Son personas que sugieren a Dios lo que tiene que hacer. Sin embargo, los publicanos representan ese grupo de personas que aprendieron a depender de Dios. Dependencia de Dios completa. Las oraciones que van cargadas de sentimientos, donde ellos revelan que no tienen nada para ofrecer a Dios, pero están dispuestos a recibir lo que Dios ofrece. La oración que viene cargada de orgullo no llega a la presencia de Dios, pero la oración que llega con humildad, con arrepentimiento, confiando en la misericordia divina, confiando y reconociendo su pobreza espiritual, esa es la oración que Dios atiende. Hoy podemos ir a la presencia de Dios, reconociendo nuestra miseria, nuestra pobreza de pecado, que es la primera condición para que Dios nos acepte. Recuerda lo que dice Mateo 5:3. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Dios está con el quebrantado de corazón. Isaías 57:15 es una linda promesa. Dice que Él es alto y sublime. Él mora en las alturas, pero también mora en el corazón contrito y humillado. Hoy necesitamos ir a la presencia de Dios, reconociendo quiénes somos, olvidando de todo lo que hacemos, lo bueno o lo malo, y creyendo solo en los méritos de Jesús. Orad sin cesar. Cambia tus momentos de oración por una vida de oración y verás cómo cambia tu historia completamente.
Mi esposa va a cantar una linda música en este momento. Y mientras ella canta, yo voy a estar orando. Yo quiero que tú ores allí donde estás y supliques a Dios su perdón, su gracia, su misericordia, su paz. Y hoy experimentarás que ese es un regalo que viene del cielo. Una promesa descrita en Salmos capítulo 37, versículo 4 y 5 dice así: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Jorge, Luis, José, Elena, Ana, Elizabeth, Judith, confía en Dios. Confía en Dios. No sé las circunstancias por las cuales estás pasando, problema grande por el cual hoy estás enfrentando. Sientes que tu corazón está hecho pedazos, fuiste traicionado o traicionada. Te sientes herido o herida. Confía. Encomienda a Jehová tus planes, tu vida, y deja que Él pueda guiarte. Pero aprende a disfrutar en la presencia de Dios. Él conoce los deseos de tu corazón. Cuando tú aprendes a través de la oración a estar en la presencia de Dios y a deleitarte en su presencia, todo lo demás será añadido. Todo lo demás será resuelto. Porque Dios, que conoce tus deseos más íntimos, hará realidad más allá de aquello que soñaste. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Ora siempre. Vive constantemente bajo una vida de oración. Podemos orar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos muestras el camino que debemos seguir. Hoy entendimos un poquito más sobre lo que significa tener una vida de oración. Olvidamos lo básico, lo fundamental, y nos hemos empeñado en hacer otras cosas. Mas hoy volvemos a ti para que tú nos ayudes a depender, para que nos enseñes día a día que orar es esencial, es fundamental, es importante. Por eso queremos colocar nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a depender de ti cada momento. En el nombre de Jesús. Amén.
Thank you.